Bueno, jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las propiedades de la madera. Vamos a entender cómo la madera va a trabajar bajo dos premisas. Número uno, cuando está paralelamente a la beta, y número dos, cuando está perpendicularmente a la beta. Paralelamente a la beta, vamos a ocupar incluso esta primera diapositiva, se va a entender como beta a todas estas líneas que podemos observar acá. Esta es la beta. La beta no necesariamente depende de la conformación de la madera, sino del tipo de madera y del tiempo de vida, al igual del aserrado. Depende del aserrado, es como van a aparecer este tipo de betas. Hay maderas que tienen betas más, más pronunciadas y unas que las tienen menos pronunciadas. Las propiedades mecánicas de la madera dependen directamente, como lo estamos viendo, de la especie que lo va a tener en cuestión. De la naturaleza del árbol y de las condiciones de crecimiento de este, puesto que esos factores determinan directamente la velocidad de crecimiento, que son los anillos, por eso va apareciendo los anillos, y la presencia de los defectos. Esas varían dependiendo de su contenido de humedad, la duración de la carga y la calidad de la madera, hablando de dureza, densidad y defectos que puedan tener. Uno de los defectos naturales es la cantidad de ramas que pueda tener, que va a generar nudos o nodos dentro de del mismo cerrado de las maderas. Estos pueden ser analizados como lo estamos viendo de manera paralela, como es en el ejemplo de la figura número del lado izquierdo. Se ve que está paralelo a a la beta o a la fibra. Está paralelo a la beta o a la fibra. Ahí está. Porque se ven como las líneas van apareciendo precisamente de esta manera. Y el corte de la madera precisamente va para allá. Va a ser perpendicular a la beta cuando la beta va, en este caso está marcada que va así de esta manera, pero nosotros lo estamos trabajando de manera inversa. Esos dos sistemas hacen que, por ejemplo, si yo a esta forma de paralela a la beta la pongo a trabajar bajo influencia de tracción, no hay tanto problema. Sin embargo, si yo a esta la pongo a trabajar bajo compresión o bajo corte, esa sí va a sufrir grandes problemas. Esta, a su vez, si la pongo a trabajar a compresión, no genera muchos problemas, pero si la pongo a trabajar de otra manera, sí me va a generar problemas. Dependiendo de la función de trabajo, es como va a realmente a determinarse la función de acuerdo a que tengamos. Ahí está. Dentro de las propiedades mecánicas, vamos a empezar por la compresión. La compresión es más fácil, debe ser aplicada, es un esfuerzo que va aplicado de manera central, es decir, todas las fuerzas inciden hacia el centro del elemento. Como lo vemos en esa figura, se le llama compresión cuando las fuerzas viajan hacia el centro del elemento. Aquí tenemos una fuerza de arriba para abajo y una de abajo para arriba, es decir, una positiva, una que baja en Y positiva y una que viaja en Y negativa. En ambos casos, bajan hacia el centro. Vamos a poner un ejemplo. Si aquí nosotros le ponemos una carga, como puede ser una viga, y aquí nosotros tenemos nuestra cimentación, ya tenemos las dos. La carga genera una fuerza sobre sobre esta columna y la reacción de la cimentación genera la fuerza hacia arriba. Repito, la carga de esta viga, la cantidad de kilogramos que transmita esta viga hacia esta columna, sería el peso, por ejemplo, o sería la carga, y esta, y esta reacción de la cimentación o del suelo haría la otra fuerza para complementar las dos fuerzas. Es fácil, puede ser comprimida la madera al aplicarse un esfuerzo, como lo estamos viendo en dos direcciones. Puede ser paralela al grano, o beta, o fibra, o perpendicular al grano. Vamos a ver que va a tener mayor resistencia a la dirección cuando lo tenemos paralelo al grano y cuando es perpendicular. ¿Lo podemos ver? Aquí lo tenemos cuando es paralelo al grano.
o paralela a la beta. Creo que se dan cuenta, las betas están aquí de esta manera y la carga precisamente incide bajo ese premiso. Cuando la beta está exactamente colocada en la misma posición o la fibra a la carga, resiste más que cuando está de manera perpendicular. Aquí vemos que las fibras están colocadas de esta manera y la carga está incidiendo de esta manera. No sé si hay alguna duda con la compresión. No, no. Ok. Vamos con la siguiente, que es la tracción. La tracción se trata de la parte inversa a la compresión. Mientras que en el ejemplo anterior la compresión, las fuerzas iban hacia el centro, ahora las fuerzas salen del centro. Es decir, vemos que las fuerzas parten de acá y van hacia el exterior. Debes de ir hacia el centro, ahora van hacia el exterior. Esto se puede hacer, por ejemplo, en un marco rígido, cuando tenemos una viga que está trabajando como parte de una armadura. Esta va a estar trabajando a tracción o también conocido como tensión. En igual dirección o en sentido opuesto, dirigidos desde el centro hacia afuera. Vamos a darnos cuenta que esto trabaja de la misma manera. Vamos a ver que que esta resistencia es muy pequeña si los esfuerzos son perpendiculares y va a ser mucho mayor cuando van a ser paralelos. Trabaja exactamente de la misma manera. Si yo tengo una madera donde las fibras están de esta manera y lo trabajo bajo tracción o tensión, es decir, estirándola, aquí tiene una mayor resistencia que cuando yo lo trabajo de manera perpendicular. Las betas las tengo de esta manera y yo lo tracciono. Aquí va a tener una menor resistencia. Mayor paralelo, menor perpendicular. Ok. Las siguientes dos van de la mano. La elasticidad, principio, es la propiedad mecánica que permite a los elementos deformarse sin cambiar completamente su forma. En este caso, se va a curvar o a doblar nuestra madera sin que se pueda romper. En la madera existen dos módulos de elasticidad, en fibras paralelas y en fibras perpendiculares. El módulo de elasticidad de la tracción y el módulo de elasticidad de compresión. Existen en las dos, tanto en tracción como en compresión. La flexión es la que hace que un cuerpo tenga tensiones de compresión y tracción en las fibras paralelas. Como lo podemos ver, aquí estamos trabajando una carga bajo flexión en las dentro de fibras perpendiculares. La fibra va de manera horizontal y la carga viene de manera vertical. Entonces, aquí es cuando te recuerden que tiene menor resistencia. Tenemos que calcular la escuadría. Vamos a definir entonces a la escuadría como la cantidad de sección transversal que vamos a tener acá, para que esta fuerza que está trabajando de manera perpendicular con respecto a la fibra no lo termine de romper, es decir, que no le haga un corte y que únicamente se haga una flexión natural. Como ya lo vimos, también cuando nosotros estamos excediendo la cantidad de elementos que vamos a tener, nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar a la resistencia por corte. La resistencia del corte es la capacidad de la madera a poder resistir una carga que tiende a cortarla o partirla por un plano normal al eje longitudinal. En general, ese esfuerzo se aplica en dirección a donde se encuentran las fibras y debe ser muy alta, mientras que en la dirección paralela es necesario ensayarlo a partir de cuánto lo vamos a encontrar. La cortante puede aparecer como en este caso, si se dan cuenta, está apareciendo una cortante de manera paralela a la fibra, pero también pueden haber cortantes de manera perpendicular.
Pueden haber, por ejemplo, cortantes donde veamos un corte que pueda cortar de esta manera la madera. Estos límites también tenemos que cuidarlos para no podernos exceder y no generemos fallas dentro de nuestra madera. El pandeo se produce cuando se supera la resistencia de las piezas sometidas al esfuerzo de compresión. En el pandeo es lo mismo que en la flexión. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando acá? El pandeo puede darse, número uno, por una carga que se está colocando de manera perpendicular, como en este caso, o por compresión. Cuando nosotros comprimimos demasiado un elemento, también se puede pandear. En el caso de la diferencia entre la flexión y y el pandeo, es que en la flexión el cuerpo regresa a su estado natural, en el pandeo ya no regresa, significa que ya se rompió su límite y por ende ya no va a regresar a su mismo estado natural. A ver. Bueno, jóvenes, en el caso de México existe una cantidad de maderas eh, bastante variadas. Vamos a ver que soy es un país rico en maderas. Vamos a ver la clasificación de las principales 100 especies que existen. Les voy a compartir este documento en PDF. Es un extracto de una investigación que hacen los institutos forestales de Norteamérica, la FAO, y sin embargo, vamos a ver que tiene bastante importancia dentro de las especies mexicanas, porque vienen casi todas las que se encuentran en México. Bueno, se encuentran las 100 mexicanas y aparte ustedes pueden investigar todas las que se encuentran en Estados Unidos y Canadá. Los datos de las características de la resistencia mecánica de la madera vienen de diferentes autores, todas vienen en base a la normativa existente, dependen directamente del tipo de las tres familias que normalmente se generan. Vamos a ver que existe el grupo de las coníferas. Vienen 20 maderas del grupo de las coníferas, 20 maderas del tipo encino y 20 de las latifoideadas, y 60, perdón, de las latifoideadas. Cada una de ellas presenta una densidad, un peso, un volumen diferente y por ende un módulo a la flexión y a la compresión paralela o perpendicular de diferente manera. También una cortante que nos puedan ayudar a la construcción. Aquí está. Vamos a determinar cuál es cada una de ellas. Vamos a empezar primero por el módulo de elasticidad. En el módulo de elasticidad vamos a ver la cantidad de flexión que podemos tener. En el módulo de elasticidad también va a venir, aquí quiero que vean una diferencia, módulo de elasticidad por flexión, módulo de elasticidad por compresión. Después, resistencia al límite elástico, es hasta donde podemos llegar, siempre y cuando no se deforme. Resistencia al límite elástico por compresión. Y por último, resistencia a la ruptura por flexión y resistencia a la ruptura por compresión. Es decir, estamos hablando del corte. También van a aparecer, estas son de manera paralela a la madera y de manera perpendicular, resistencia al límite elástico por compresión perpendicular y la cortante de manera paralela a nuestra viga. Entonces vamos a tener todos estos dados. ¿Sí logran ver, jóvenes, la tabla que se les estoy presentando? Sí, Inge. Ok, entonces se van a dar cuenta todas las maderas que existen, desde un abeto que tiene una densidad de 390, es muy bajo en densidad, pero un módulo de elasticidad para flexión mucho más alto, un límite elástico para trabajar y una ruptura y una resistencia a la ruptura. Todos los datos, si se daban cuenta, estaban en kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la normatividad para trabajar mucho más sencillo, para sacar una escuadrilla mucho más sencilla. A nivel de compresión, igual. Se dan cuenta en este caso el abeto prácticamente tiene la misma flexión y la misma compresión, pero la cortante es mínima de 125 únicamente kilogramos por centímetro cuadrado. En el caso de los pinos, aquí vienen todos los tipos de pinos
que existen en México. De algunos, el pino más conocido es el pino Douglas. Sin embargo, también vienen pinos ¿cómo se llama? Específicos como el chihuahua, el michoacano. En este caso, nosotros vamos a ocupar principalmente los datos del Pinus Douglas, que se puede conseguir tanto en tiendas como vamos a encontrar que en San Cristóbal es el pino normalmente ocupado. Aquí están sus datos. Vamos a encontrar otros tipos de árboles como el ciprés. Aquí está el ciprés. La ceiba. Aquí está. Hay otros. Y cedro, ahí ven por ahí, Cendrela doratata, igual. Desafortunadamente esta tabla viene con los nombres científicos, pero es la más completa que existe en el ramo hablando de datos exactos. Existen también algunos que ya vienen como estandarizados. Si queremos hacer un cálculo, pero de manera más en promedio, aquí vienen datos para hacerlo de manera promedia, de manera promedio de tal manera que tengamos únicamente clasificaciones de maderas, es decir, clasificación de baja, de muy baja calidad o de baja calificación, baja, media, alta y muy alta. Aquí nos vamos a poder dar cuenta y en base a eso también nos pueden dar algún dato sin necesidad de estar haciendo necesariamente por un tipo de madera exacta. Sin embargo, como les repito, la mayoría de esos datos lo vamos a envasar en manera de pino Douglas o en ciprés o en cedro para que se pueda entender más claramente. Bueno, jóvenes, les voy a compartir este enlace y voy a intentarlo descargar, o si no, si no les mando el enlace, voy a intentarles descargar. Este es el tomo uno de un catálogo creado por la Semarnat, donde vienen todos los tipos de árboles que existen en México. No viene tanto para la parte de construcción, sino más que todo para la parte de características. Vienen todos esos tipos de árboles, como se pueden observar: álamo, el albura o la alburana, el, el virola, capomo, camur, todos los tipos de encino, eucalipto, vienen lo que es la haya, el maple, ¿dónde está más? Algunos tipos de árboles más endémicos de algunos lugares, como lo pueden ser el tahuari y demás. Entonces, casi todos estos árboles son los que se encuentran más en México y se pueden ocupar más. Aquí está, por ejemplo, el álamo, la alburana. Todos estos se pueden ocupar en diferentes tipos de situaciones. Incluso algunos de ellos sí nos dan los cálculos, sin embargo, nos los dan en newtons por metro cuadrado. Por eso es más sencillo ocupar aquella tabla que viene en kilogramos por centímetro cuadrado. Les voy a compartir el enlace. Vienen dos tomos, les voy a mandar los dos tomos para que ustedes puedan checar y puedan tener una idea más clara de cada uno de los tipos de árboles y dónde se encuentran. Por ejemplo, en el caso del encino, el encino normalmente es un árbol que se encuentra mayoritariamente en Veracruz, pero también se puede encontrar en Michoacán y en Jalisco. El encino rojo se encuentra prácticamente en toda la parte de Estados Unidos y Canadá, en la parte norte de México. El eucalipto, que también existe aquí en Chiapas. En el caso del avillo, que es un tipo de árbol endémico en México y únicamente en la parte hacia Nicaragua. La haya, que es un tipo de árbol europeo, pero no es más que un tipo de abeto. El machiche, el maple, que es un árbol que existe en muy pocas partes en México, sin embargo, también existe normalmente en Canadá y en algunas partes de Estados Unidos. Entonces les voy a compartir también este enlace para que si por ahí alguno de los nombres que encuentran al principio en la otra tabla, los puedan buscar acá y los puedan entender. Por ejemplo, aquí se pueden dar cuenta del nombre científico y ya saber qué tipo de árbol es.